Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista, que se transmite los jueves a las 7 de la noche por www.radiouta.com y los domingos a las 11 de la mañana, igual por esta estación, tu estación, www.radiouta.com. Recuerda que también los domingos en punto de las 11 de la mañana, el video de este programa se encuentra disponible en YouTube, en nuestra página Soror Encuentro Feminista. Así también podrás mirar, escuchar los programas anteriores en nuestra página Soror Encuentro Feminista. En la dirección técnica nos acompaña Carla Arredondo y en la producción París Paredes. Pues les enviamos un saludo con mucho gusto y aquí en la voz les acompaña Toika. En esta ocasión tenemos la presencia de Jocelyn Pérez Morales. Bienvenida, Jocelyn, a tu programa. Hola, muchas gracias, Toika. Pues bien, es un gusto tenerte como especialista y ahora vamos a presentarte para decir en qué eres especialista y seguramente este programa va a encantar a nuestro auditorio porque todo mundo requerimos de información, de apoyo, de acompañamiento para realizar estas actividades que tú desempeñas de manera profesional y donde tienes ya tanta experiencia. Así que entonces voy a platicar quién es Jocelyn Pérez Morales. Jocelyn Pérez Morales es licenciada en Contaduría por la UNAM. Ella cuenta con un diplomado en Contabilidad Fiscal y actualmente está cursando el diplomado en Defensa Fiscal en el Instituto de Enseñanzas Tributarias. Ella ha colaborado con el despacho Hernán y Asociados, con Méndez Contadores y con López Elías, que este es un despacho de abogados. Abogados, es correcto. Exacto. Y actualmente ella tiene su empresa, Solefi, donde reúne asesores de negocios con el lema, con la clara convicción de que una buena administración es el éxito de cualquier empresa. ¿Es así, Jocelyn? Sí, es correcto. ¿Cuánto tiempo tienes tú con esta empresa, con tu empresa? Pues ya ahorita en Solefi desempeño el puesto de director operativo, o sea, me encargo de todo lo que tiene que ver como con la operación propiamente de la empresa. Ya acabamos de cumplir nuestro aniversario, 7 años. 7 años acabamos de cumplir. Wow, pues eres una mujer muy joven y ya con una larga trayectoria en esta área del conocimiento que a todo mundo nos ayuda y que a todo mundo nos hace falta casi en el día a día. El tema que trataremos hoy contigo, Jocelyn, es el tema de las mujeres emprendedoras. Tú eres una mujer emprendedora, quisiera decir. Sí, he tenido la gran fortuna de poder, pues poder desarrollar este sueño, porque empezó como eso, como un sueño, como una idea pues que se veía muy lejana y hoy en día es una realidad y tengo la gran fortuna de trabajar en esto. ¿Qué te llevó a ti a realizarte, a proponerte ser una mujer emprendedora? Pues al principio éramos varios socios y empezó como el sueño guajiro de cualquier universitario de decir, bueno, pues vamos a formar nuestra propia empresa y demás, pero la verdad es que el camino no fue fácil y sobre todo, como bien lo mencionas, como mujer en un mundo en el que la gran mayoría de los negocios está hecho por hombres, ha sido sumamente difícil, pero a base de esfuerzo, disciplina y muchísimo trabajo he logrado ganarme el respeto y pues obviamente la confianza de las personas que trabajan con nosotros. Sí, así es. Fíjate que, de acuerdo, yo estuve revisando un poco los datos del INEGI y el INEGI señala que del total de hombres y mujeres emprendedoras y emprendedores, el 19% son mujeres y que de este 19%, el 49% está en la edad de 18 a 34 años, pero el 41%, o sea, no se queda muy tanta diferencia, son mujeres
de 35 a 54 años. Entonces, tú eres una mujer muy joven, estás en este rubro del 19% de mujeres emprendedoras. Como tú bien lo señalas, donde hay en estas actividades de emprendedurismo, hay mucho más mujeres, perdón, mucho más hombres que mujeres. Es decir, hablamos de la brecha de ese género, pero ya hablaremos de ello. Porque fíjate que me llama la atención este dato que también encontré con INEGI. INEGI señala que del 19% de las mujeres emprendedoras, que van de los 18 a los 54 años y más, según datos del INEGI, el 65% tiene estudios universitarios. Sí, sí, la verdad es que el tema de prepararte, yo creo que es mucho más, ay, híjole, es mucho más difícil para ti como mujer porque tienes que prepararte y demostrarle a las personas de forma en general que tienes la capacidad de hacerlo, ¿no? Y la única forma es a través de la preparación. Así es, de la preparación y la dedicación, porque vemos que hay un tema que nos transversaliza a todas las mujeres de cualquier área de desarrollo, de cualquier área que nos encontremos en cualquier área de la productividad o de la reproductividad, ¿no? Sean madres, no madres, trabajadoras en el constructo del trabajo remunerado o no remunerado, o emprendedora, etc. En todas las actividades productivas hay un tema que nos transversaliza a casi al total, que tiene que ver con las tareas de cuidados. Las mujeres nos encargamos de una o de otra manera de los cuidados de otros y de otras. De los cuidados, estas actividades que fortalecen o que son necesarias para el desarrollo de otras personas. O sea, algunas cuidarán de niños, otras cuidarán de sus padres, otras cuidarán de algún familiar, etcétera. ¿Tú realizas trabajos de cuidados? No, la realidad es que no, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Muchas personas en la sociedad consideran que está peleado el que tú seas una buena mamá, con que seas una buena profesionista o que seas una buena hija. Y la realidad es que no, es sumamente complicado porque a lo mejor por el cliché social de que pues, tú siendo mujer te dedicas a una sola cosa, la realidad es que hoy en día las mujeres tenemos la capacidad de hacer N cantidad de tareas al mismo tiempo dentro de esto que tú mencionas, que son los cuidados hacia otras personas. Y la realidad es que es una tarea bien complicada. O sea, yo personalmente no, pero las personas con las que trabajo sí te puedo decir que tengo a mamás solteras que aparte son mamás, son súper trabajadoras, que son súper dedicadas, que tienen niños chiquitos, niños más grandes y que organizan. Aquí incluso en Solefi somos como muy comprensivos en esa parte, porque entendemos que gran parte del que su desempeño en el trabajo esté bien es que ellas personalmente estén bien, ¿no? Y eso incluye a su familia, sus papás, sus hijos, sus parejas. Entonces, sí es complicado, pero yo creo firmemente que no está peleado una cosa con otra. Claro, aunque sí, seguro que sí realizas de cuidados de ti misma, ¿no? O sea, nadie Sí. por ti hace los pagos de la luz, hace los pagos del agua, de la telefonía, nadie por ti hace los alimentos, nadie por ti hace el lavado de la ropa, etcétera. Estos trabajos que en otras sociedades se cuenta con una infraestructura o una estructura humana que va a llegar a realizar los trabajos y que dejan de ser trabajos no reconocidos, no valorados y no remunerados, como lo vivimos en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra sociedad todas estas actividades, las actividades que se requieren para preparar alimentos, o sea, ir al mercado, comprar, cocinar, lavar, cocinar, servir, recoger, tal y tal, son actividades que pueden estar reconocidas como trabajo remunerado y que entonces tienen también pueden favorecer el desarrollo y el empoderamiento, la autonomía económica de las mujeres. Acá hay de aquellas mujeres que se dedican al trabajo no remunerado, o sea, quedarse en casa y que luego ellas mismas se miran como que no trabajan, cuando tienen jornadas mucho mayores de 8 horas
Sí. sin remuneración, sin días de descanso y sin seguridad social. Sí, es mucho más complicado. Justo ahora que mencionas eso, es cierto. O sea, yo, por ejemplo, como líder, eh, es muy complicado hacerte cargo de tantas personas, porque hay muchos trabajos, justo lo que mencionas, que de primera instancia no se ven. Y tú estás detrás de muchas situaciones, lo que comentas, ¿no? Pagos, hacerte cargo de esto, hacerte cargo del otro, porque con una cosa que tú no hagas no funciona el enorme engrane que puede llegar a ser pues una empresa, una casa, una familia, que es justamente lo que mencionas, ¿no? Y a veces sí, es correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Las personas que se quedan en casa, yo creo que son las que más deberían así tener atención, apoyo en todos los aspectos, precisamente porque es algo que no se ve. La mayoría de las personas lo da por default, que es algo que se tiene que hacer, pero no sabes cómo es que llega ahí, ¿no? Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo Así contigo. es, no sabes cómo llega, ¿no? Ni reconocido, ni valorado, ni remunerado. Fíjate que en unos estudios que yo revisaba de estos estudios que hacen las asociaciones de empresas, dicen que el subsidio que se realiza con el trabajo no remunerado por las mujeres, mayoritariamente en México, alcanza la cifra de 4.4 billones de pesos anuales, ¿no? En términos de porcentajes comparados con las remesas, se sostiene que esto representa a más del 24.4% del Producto Interno Bruto. Ujú. Entonces, realmente es importante, si esto se tomara como productividad, ¿no? Si estas actividades de cuidados, de reproducción de los hogares, de la reproducción social de los hogares, se tomara como productividad, no, seríamos un país súper avanzado, ¿no? Sí, de primer mundo, ¿no? Sí, sí, estoy Así es, totalmente de súper acuerdo. avanzado. Y que todas las mujeres tuvieran y tuviéramos seguridad social, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, es muy complicado. Hoy en día yo lo veo en muchos de los trabajos, sigue siendo de forma general para el patrón darles esa seguridad social, todavía sigue siendo complicado para algunas empresas y justo lo que tú mencionas, ¿no? Que fuera para Sí. todos. Bueno, yo tomé este tema como el punto del trabajo de cuidados, el trabajo no reconocido, no valorado y no remunerado, tienen las 3 R's, ¿no? Decimos, quienes estudiamos esto, es como algo que nos atraviesa, una eje transversal que tenemos las mujeres sobre nuestra productividad y sobre la reproductividad, porque el costo de ser madre, ¿no? En estos días es alto. Bueno, siempre lo ha sido, pero hoy, ante la falta de un sistema integral de cuidados, una, ante esta garantía para el cuidado de otros, sean pequeños, grandes, pues las tareas se tornan bien harto difíciles. Pero te quiero preguntar, Jocelyn, antes de avanzar en esta charla, platícanos qué hacen ustedes en Solefi, qué hacen como asesores de negocios, cuáles son los servicios que brindas, qué es lo que más te gusta de tu empresa, qué hacen. Híjole, yo creo que lo que más me gusta de Solefi es que siempre hay algo nuevo que aprender como un reto profesional. O sea, ya sea un cliente, un problema, algún sistema. Entonces, a diferencia de muchas de las empresas en las que he trabajado, que siempre es un sistema constante, en Solefi siempre te encuentras retos distintos, tanto personales como profesionales. Y eso es yo creo que de las cosas que más me gusta. ¿Qué hacemos en Solefi? Solefi, como bien lo mencionas, somos asesores de negocios, nos dedicamos a toda esta parte justo de asesorar empresas, personas físicas, desde, o sea, nos llegan clientes desde, oye, fíjate que yo quiero poner un negocio de tal cosa y entonces desde incluso aterrizar sus ideas, ¿no? Es muy importante para mí ahorita aprovechar este espacio para hacerle ver a las mujeres y a las personas en general que ser empresario no es algo así imposible, ¿no? Me ha tocado muchos clientes de, oye, es que a mí me encantaría poner un negocio de esto, pero no tengo los recursos, no tengo esto. Yo creo que lo primero que debería de pasar es como aterrizar esas ideas y entonces empezar a darles perspectiva, que es lo que nos ha tocado mucho apoyarle a las personas, ¿no? Que justamente visualicen que tener un negocio y emprender no es algo
no es algo sencillo, pero tampoco es algo imposible, ¿no? Que empieza justo como por una pequeña idea y vas trabajando, poco a poco vas aterrizando, vas haciendo pequeñas metas, vas haciendo un plan y a veces en esta intención de aterrizar sus ideas es cuando les va pues justo generando más opciones y demás, y eso es parte de lo que hacemos en Solefi. Llevamos toda la parte de la contabilidad para personas físicas, personas morales, hacemos estrategias, hacemos implementación de sistemas, vemos temas de control interno, también vemos temas de gobierno corporativo para las empresas, acciones, accionistas, capital extranjero. Llevamos diferentes giros de empresas, desde clínicas de corta estancia, hospitales, agencias aduanales, hasta personas físicas que funcionan como una empresa, que tienen fábricas, hacen producción, son comercializadoras. Entonces, pues vemos la parte de nóminas, vemos la parte altas, bajas, trámites. Bueno, o sea, somos un poco todólogos, ¿no? Pero en términos generales hacemos eso, justamente, y hacemos alianzas estratégicas con otras profesiones para poder darle a un cliente pues todas las soluciones en un solo lugar, ¿no? Tanto en la parte contable, fiscal, financiera, también vemos la parte de finanzas, valuaciones de empresas. Entonces, la verdad es que tenemos una amplia cartera de servicios, pero depende mucho del cliente. Hacemos una especie de trajes a la medida. Sí, qué interesante, pero además de interesante como motivador, ¿no? Como que además nos pones a pensar en las posibilidades que podemos desarrollar mujeres y hombres, claro, las personas. Y fíjate, yo estoy pensando, ahorita que lo dices, Sororo Encuentro Feminista somos un colectivo autogestivo, ¿no? Nuestro trabajo es autogestivo. Pero con esto que tú platicas, bueno, dan ganas de cambiarse y buscar inversionistas, crecer, ¿no? Crecer. Claro. Y es que lo platicas tan claro, tan claro, tan accesible, que creo que se pueden tomar decisiones para crecer, para desarrollarse más, ¿no? Para tener una mayor impacto. Ya estaremos consultándote seguramente, Yoseli. Sí, claro que Seguramente, sí, mucho gusto. porque te quiero preguntar también, ¿quiénes integran Solefi? ¿Qué especialistas? Solefi, pues te digo que tenemos de todas las profesiones aquí. Trabajamos con algunos abogados en la parte legal, o sea, tenemos también a la parte de finanzas, yo cubro la parte fiscal, hay otros chicos que están totalmente en la parte de nóminas y en la parte de contabilidad. Y sí, o sea, dependiendo el rubro, o sea, de lo que se va a ocupar la empresa, puede ser o de una persona física, que todo el equipo trabaje para la misma empresa en diferentes áreas, ¿no? O sea, tenemos como diferentes rubros y pues te digo, o sea, hacemos un poco de todo. La realidad es que no somos así especialistas en todas las áreas, pero sí tenemos, o sea, al menos no yo, pero sí tenemos a los especialistas en cada área para que dependiendo de las necesidades de los clientes, de las personas físicas o morales, son en donde los canalizamos. Así es. Y entonces, tú podrías comentar acerca de los retos a los que se enfrentaría una persona en particular, una mujer, para convertirse en una emprendedora. Sí, yo creo que lo primero que te puedo decir que son los retos a los que te enfrentas es un tema de conocimiento, o sea, en términos generales. Siendo mujer, yo creo que también un tema de confianza, o sea, en sí mismo y, o sea, obviamente proyectarlo hacia la sociedad, porque justamente, o sea, si tú no crees en ti, el mundo obviamente dice, no, es que por ser mujer y demás, ¿no? Entonces, sí, esa parte es como lo primordial. Y lo segundo, yo creo que es un tema de conocimiento. Muchas personas, o sea, se han acercado con nosotros y la realidad es que les da muchísimo miedo el tema de crecer, de, ay, no, yo me quiero quedar aquí porque no quiero dar facturas, porque no sé cómo funciona y qué tal si tengo que pagar mucho. Y la realidad es que hoy en día el sistema va encaminado a que eso suceda. Esa es la realidad. Entonces, lo primero es perder ese tabú al miedo, al no puedo, al está complicado, está difícil.
O sea, la realidad es que no. O sea, hay muchas opciones para poder hacer las cosas desde algo mucho más económico, un sistema, ¿no? Por ponerte un ejemplo, nos ha tocado personas, ¿no? Sobre todo mujeres que quieren, oye, ¿sabes qué? Fíjate que quiero montar un restaurante, una cocina, pero pues no sé llevarlo, los sistemas son muy caros. Y la realidad es que nosotros los hemos ayudado a hacer como toda la estrategia con un presupuesto no tan alto, en donde podemos hacer un poco de todo y hacerlo bien desde un principio, porque a veces las personas nos ha tocado que quieren hacer algo, pero pues desde el principio no lo hacen bien. Y eso te lo digo como un consultor y se lo digo a todos mis clientes. Siempre les pido que piensen en una etapa mucho más grande a la que quieren llegar. O sea, si tú quieres hacer un proyecto el que tú quieras, pensemos en una etapa 10, aunque solo hagas la etapa 3. ¿Por qué? Porque hacer un proyecto más grande, cuando creces, te es más barato a futuro que hacerlo, irlo cambiando poco a poco. Entonces, sí es un gran reto y específicamente respondiendo a tu pregunta como mujer es doblemente complicado, ¿no? O sea, por un tema social, lo que comentabas ahorita del tema de cuidados, el tema de las tareas, el tema incluso de conocimiento, ¿no? Porque a veces muchas ocasiones dejamos que otras personas hagan cosas por nosotros y nosotros no sabemos cómo hacerlo por nosotras mismas, ¿no? Entonces, sí es complicado al principio, pero no es imposible. Yo creo que tiene mucho que ver con disciplina, conocimiento, preguntar, investigar, ver opciones. Yo creo que eso ayuda muchísimo para poder emprender. Sí, sí, claro. También debo de rescatar alguna información que he obtenido que, fíjate, que se señala, se muestra, los estudios demuestran que las mujeres las mujeres emprendedoras son mejores pagadoras, ¿no? O sea que cuando contraen una deuda, se ha visto que el 99% de ellas las paga en tiempo y forma. ¿Esto tú lo ves? ¿Esto es real? Sí, 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 es real, es real, incluso hasta en el ambiente laboral, ¿eh? O sea, me ha tocado trabajar con mujeres emprendedoras y son mucho más empáticas con las situaciones de las personas en general. Y sí, totalmente cierto. Son mucho más comprometidas y mucho más puntuales con el tema de sus pagos. 100%, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo con 100%. la... Sí, hasta hace poco, bueno, las cosas han ido cambiando, creo que no del todo, pero hasta hace poco para una mujer obtener un crédito era casi imposible, ¿no? Ha habido modificaciones y entonces hoy hay más confianza, los estudios muestran pues la posibilidad de tener esta confianza y ya las mujeres acceden a créditos, incluso las mujeres que no tuvieran un historial crediticio o incluso, por ejemplo, las mujeres que se han dedicado a los trabajos de cuidado y un día quieren independizarse. Sí, hay instituciones que les dan financiamientos, créditos. Es así, sí es así, Jocelyn. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. La realidad es que a veces para algunas personas es justamente difícil. Te voy a poner un ejemplo. Hace poco platicaba con una señora que está justo empezando a emprender en su negocio y me decía, oye, ¿sabes qué? Es que fíjate que no sé cómo sacarlo de mi tarjeta, no sé cómo sacar esto, porque todo lo hacía mi esposo. Entonces, esta parte sí ha sido difícil, pero se ha ido ganando terreno en las instituciones para poder pues crear esa confianza en las instituciones bancarias de que sí, efectivamente las mujeres emprendedoras están ganando terreno en este tema. Sí. ¿Y cuál es, desde tu particular punto de vista como profesionista y como asesora en negocios, cuáles son los negocios que las mujeres emprendedoras prefieren realizar? Pues al menos las que yo he visto es como de cosas que ellas conocen, ¿no? O sea, como temas relacionados a lo mejor con comida, hemos ayudado como con temas de, como cosas de belleza, spas y cosas de ese estilo. Hemos también estado trabajando con algunas mujeres en temas de hospitalarios, o sea, justamente ahorita estamos trabajando en una clínica de urgencias que va a ser liderado por una mujer, entonces sí depende mucho como del área que ellas conozcan, es en donde se prefieren desarrollar.
Y negocios, para el negocio, por supuesto que ellas deberán de tener muy claro el tiempo que invierten, ¿no? Me imagino que parte de esto tiene que ver con casi con un horario laboral, con un ajuste de gastos, etcétera. ¿Qué puntos tienen que tomar en cuenta en un principio las Sí, emprendedoras? definitivamente. Sí, 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 definitivamente. Lo primordial es hacer un plan de negocio en donde tengas identificado qué es lo que vas a vender, cuál es tu producto, a quién va dirigido, cómo vas a hacer para llegar a esas personas, o sea, qué es como tu target, cuáles son tus costos, o sea, incluso cómo saber calcular tu punto de equilibrio, ¿no? Que parece ser algo súper sofisticado y la realidad es que no lo es, para que tú sepas cuántos productos tienes que vender, cuál es el margen de utilidad, cuál es como el momento, o sea, el plazo en el que vas a recuperar tu inversión. Entonces, toda esa serie de cosas son el plan de negocio de lo que sea que vayas a poner es fundamental, que es lo que al final nosotros también apoyamos a hacer para que ellos llegan con sus ideas y nos dicen, oye, yo quiero hacer esto y esto, y le decimos, oye, pero mira, ya contemplaste esto, ya viste esto otro, y así, que es lo que les ayudamos a dar perspectiva, pero sí, un plan de negocio, sobre todo que incluya tiempos, que incluya cuáles son los pros y los contras, e incluso, o sea, como los planes de contingencia en caso de que algo de tu plan de negocio no funcione. Esas sí serían como mis recomendaciones. Fíjate que te comparto un poco de mi experiencia. Yo hace tiempo pensando en que algún día me gustaría desarrollarme como consultora. Hoy en día soy consultora, o sea, esto lo planeé hace varios años y apenas lo estoy haciendo, pero me gusta, ¿no? Y entonces cuando me tomé ahí una capacitación muy chiquita, pero me acuerdo clarísimo, cuando nos escriben los puntos que deberíamos de atender, de voltear a ver, de analizar, de desarrollar para ser emprendedora. Me acuerdo clarito, clarito del grupo de mujeres que estábamos presentes, que era para mujeres, y que habíamos yo creo que unas 15 por mucho. Cuando nos piden que hagamos el ejercicio de gastos, sobre los gastos, entonces ya nos explican, bueno, tienen que considerar gastos de renta, de luz, etc., ¿no? De si van a pagar a otra persona, a un empleado, una empleada, y de ahí también tendrán que ver cuánto van a ahorrar, cuánto dejan en una reserva para alguna situación de emergencia para su actividad, en su actividad. Pero fíjate que nadie hacía este ejercicio tomando en cuenta su salario, sus Sueldo. ganancias. Sí, no. Sí, al Eso es principio más es difícil, común. sí, sí, es muy común, es muy común. Y esa es, fíjate que es un concepto que yo me he dado cuenta que muchos empresarios no tienen muy claro. O sea, es muy diferente ser un emprendedor a ser un autoempleado. Eso es bien importante. Y la parte de ser emprendedor sí incluye que tengas un sueldo. Y la otra parte que tienes que definir es que tus finanzas personales son independientes a las finanzas de tu negocio, ¿no? Me ha tocado conocer empresarios que llegan a las empresas y dicen, oye, a ver, ¿cuánto hay en la caja chica? Mándame tanto. Oye, ¿cuánto hay en las cuentas de la empresa? Necesito pagar mis tarjetas de crédito, las colegiaturas de mis hijos, no sé qué. Y la realidad es que así no funciona, ¿no? Las empresas son un ente y tú eres un ente y tú debes tener un sueldo de tu negocio y eventualmente cobrar utilidades o dividendos o algo adicional sobre lo que genere tu negocio, ¿no? Y siempre estar en un constante crecimiento para poder ser un empresario. Esa es mi perspectiva respecto a eso, pero sí es muy común, o sea, completamente. Dentro de los gastos que tú contemplas, jamás te contemplas a ti. O sea, ese es Sí, uno. Y la y segunda es puede, que o sea, no te pagas. y puede ser fatal. Yo he conocido a una pareja ya tiene años atrás que ella decidió retirarse del trabajo remunerado, del trabajo, como lo diremos, sí, del trabajo remunerado para convertirse en emprendedora, ¿no?
y se atrae a su marido. Y entonces el marido sí conservaba el trabajo, el empleo, su empleo de 8 horas. Y pusieron una tortería y les iba fabulosamente bien porque yo no sé qué elemento influyó, bueno, las tortas ricas, pero también yo creo que contaba el horario, porque habían en la tarde, noche, entonces cuando todo el mundo va como para cenar, ¿no? Cuando ya relajadamente van a cenar, este, casi todos los días de la semana, un buen surtido de tortas preparadas, y el hombre era, vamos a decirlo, el tortero, ¿no? Ella preparaba los guisos, él prepara las tortas. Pero un día me comenta él, es que ella no me paga, ¿no? Y él dice, Oh, pero ¿qué? Es un negocio familiar, ¿no? Así lo decía. Y bueno, la cosa se fue volviendo muy compleja, más problemática, que terminaron no solo cerrando el negocio, terminaron separándose. Esa relación se rompió por ello. sí, sí es muy común, sí pasa, o sea, es algo que es una regla básica, considerando que, imaginándote que si tú fueras el dueño, de todas formas le tendrías que pagar a alguien más y tu trabajo cuenta. Incluso cuando tú estás montando un negocio, tienes que considerar cuánto de tu tiempo le estás invirtiendo a ese negocio, que al final ese tiempo se debe convertir en dinero eventualmente. Hay mucha gente que cree que poner su tiempo, su espacio, su disposición no tiene un valor y la realidad es que sí. Sí, y me imagino que las mujeres más, ¿no? Porque estamos más en este constructo social, ¿no? En esta casi educación, a alguien le llamará educación, pero más es el constructo social de las mujeres de darse hacia los otros, hacia las otras, de cómo hacer toda la carrerita. Lo hemos visto hoy con el home office, con el trabajo a la distancia, Sí, ¿no? claro. Las mujeres están en una reunión de trabajo y apagan la cámara porque van a lavar el traste o ya van a poner a guisar, que están calentando algo, Ayuda. ¿no? Y regresan y prenden la cámara y todo es corriendo. Y yo he visto una imagen, la hizo, me parece que la OIT, donde está la computadora encendida, la chava con el bebé, las ollas al 1000, ¿no? Con los vapores calentándose, el teléfono sonando, etc. Si antes de lo que hemos vivido por el COVID, el confinamiento, el desarrollo del home office, se hacía, hoy se hace más, ¿no? Cuando las mujeres se han quedado a trabajar en casa. Sí, incluso fíjate que ese tema yo lo veía con algunos otros compañeros, colegas que trabajan en otros lugares, el tema del home office hizo que los horarios se expandieran muchísimo más, ¿no? Porque ya el jefe asumía que a las 8 o 9 de la noche pues, seguías en tu casa, entonces te pedían el reporte, se extienden, a lo mejor a cierta hora no estabas trabajando, entonces ya te quedabas hasta muchísimo más tarde, ya se mandaban correos a las 10, 11 de la noche, entonces se desvirtuaba mucho este tema del horario para trabajar, ¿no? Home office, justo por ese tema de que asumían que todos estaban ahí o que justo no estaban trabajando, haciendo otras tareas. Y eso sí se los complicó muchísimo. O sea, yo platicando con algunas otras compañeras, me decían, no, o sea, a mí el home office me tiene en la locura precisamente porque pues tengo aquí al bebé, tengo que dar de desayunar, tengo que atender la junta, mandar el correo, el reporte, meter la ropa a lavar. Entonces sí les complicaba muchísimo todo. Así es. Y también tiene que ver un poco con el autoconcepto, ¿no? ¿Cómo me veo yo frente a las demandas de otros y otros, aunque sean de mis jefes? Aquí pasa algo que venía pasando, por supuesto, desde antes que llegáramos a esta como nueva etapa en el ámbito laboral, que es el home office. No hay políticas, no hay reglamentación para conciliar el trabajo con la vida familiar. Aquí en la Ciudad de México se han hecho intentos, se hicieron bueno, no quedó en intentos, se llegaron a los hechos. Se hizo para la Ciudad de México en la administración anterior algo que se le llamó, se desarrolló, se implementó la nueva cultura laboral, ¿no? Y esta nueva cultura laboral incluía un poco del trabajo a distancia también. Y era el propósito, se tomaron varias estrategias para conciliar la vida laboral con la vida familiar.
Así, por ejemplo, se propuso que los trabajadores y las trabajadoras salieran a las 3 de la tarde, los viernes, de sus actividades, para dedicarlo, pues, las mujeres si querían a la diversión, al descanso, a estudiar algo, tomar un curso. Y los hombres con el propósito, pues, de que se dedicaran más a las labores de cuidado, al ejercicio de su paternidad, etcétera. Costaba trabajo porque, pues, muchos hombres, en lugar de eso, pues, se iban a hacer el doctorado, ¿no? Ujú. O se iban al fútbol, etcétera. Pero bueno, se insistió y se fueron modificando algunas relaciones que estaban muy normalizadas, se fueron modificantes, pues los hombres se vieron más involucrados en el ejercicio de su paternidad y así luego tuvimos que, por ejemplo, los policías, ¿no? Los integrantes del sistema de seguridad ciudadana o de seguridad pública que antes se llamaba, de repente estaban exigiendo las licencias de paternidad, ¿no? Y vinieron más cambios en cuanto a la cultura laboral, a la nueva cultura laboral. Pero por supuesto que creo yo que si las personas emprendedoras, en particular las mujeres emprendedoras, tuvieran esto más claro, ellas podrían ir dando la pauta, ellas y ellos podrían dando la pauta para esta nueva cultura laboral, ¿no? Y no ir en el sentido de atender la alta exigencia, de estar disponible las 24 horas, etc., etc. ¿Tú cómo piensas? ¿Es posible que un día avancemos en una nueva cultura laboral donde haya esta conciliación, se logre la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar? Sí, claro, por supuesto. O sea, yo lo he visto con países en el extranjero que son altamente productivos y que no está peleada esa parte. O sea, incluso sus periodos vacacionales son enormes, ¿no? Nosotros aquí en Solefi sí intentamos implementar esa parte. A veces la demanda de los clientes nos lo impide, pero sí no está peleada la parte personal con la parte laboral, porque al menos en mi experiencia, o sea, me he dado cuenta que las personas que personalmente se encuentran bien son mucho más productivas y disfrutan mucho más su vida personal sin estar preocupadas y pensando en la parte del trabajo, o sea, que tienen que sacar pendientes o que les estén llamando todo el tiempo, o que estén ahí al pendiente con las cosas del trabajo. Ha sido mucho más sencillo llevar esta parte justo así, o sea, teniendo esa armonía entre la parte personal y la parte profesional, que yo también creo firmemente que debe de ir de la mano para poder tener una mejor cultura laboral. Y entonces te voy a preguntar, Jocelyn, ¿qué haces a estas horas en tu oficina? ¿No? Pero bueno, no. Quisiera pasar a la siguiente pregunta antes de que la conteste. No es pregunta obligatoria. ¿Qué le recomendarías a las mujeres emprendedoras? ¿Qué aspectos tomar en cuenta? ¿Qué aspectos conciliar para tener éxito como emprendedoras? Continuamos con la conversación con Jocelyn Pérez Morales. Jocelyn, ¿nos escuchas? Ok. Estamos en una plática con Jocelyn Pérez Morales hablando sobre mujeres emprendedoras. Ya hemos comentado algunos datos estadísticos que nos da el INEGI, ya hemos comentado algunas recomendaciones que nos da Jocelyn. Y estamos en esta reconexión con ella. Eh, Vamos a continuar con la charla. Jocelyn, esperemos que se restablezca la comunicación contigo. Por lo pronto, yo quiero comentar los resultados que tenemos de la investigación breve que hemos hecho, una investigación bibliográfica sobre la condición de las mujeres emprendedoras en México. Recordemos que
19% de quienes se encuentran en el emprendurismo son mujeres, según datos del INEGI. De ellas, el 49% tiene de 18 a 34 años, el 41% de 35 a 54 años. De ellas, del total de este 19% de mujeres emprendedoras, 65% de ellas tienen estudios universitarios. En los PAIMES, 3 de cada 10 personas que están en los PAIMES son mujeres, 3 de cada 10. Esto habla de la brecha de género. ¿Y qué es la brecha de género? Esta desigualdad frente a la que se encuentran las mujeres en comparación con los hombres. Pero fíjense, un dato muy interesante, y diría yo, a mí me parece hasta bonito, ¿no? De lo que las mujeres emprendedoras ganan, ¿no? El 70% lo dedican a la familia. En cambio, los hombres dedican el 30%. Esto se mira en todas las actividades productivas en las mujeres que realizan diferentes actividades productivas. Las mujeres en la actividad productiva que realicen siempre van a beneficiar a su círculo inmediato. ¿Quién es su círculo inmediato? Su madre y los hijos, las hijas. Por supuesto, su familia. Entonces, esto lo vemos reflejado en estos datos estadísticos. El 70% de lo que ganan las mujeres emprendedoras lo dedican a su familia, así igual que en otras actividades económicas. ¿Por qué se hacen las mujeres emprendedoras? ¿Por qué emprenden las mujeres? El 29% por tener un negocio propio para independizarse. El 20% por elevar su calidad de vida. El siguiente 20% por gusto. El 18% por continuar un negocio familiar y el 13% por falta de empleo, ¿no? Porque se quedaron de empleo y están retomando esta actividad. Entonces, vemos que los porcentajes van muy parejitos, ¿no? 29% negocio propio, 20% por elevar la calidad de vida, 20% por el gusto, 18% para continuar un negocio familiar y 13% por falta de empleo. Así entonces, las mujeres encuentran en el emprendedurismo un área de desarrollo, un área para independizarse económicamente, un área para elevar su calidad de vida. Pues bien, como comentábamos también con nuestra invitada, en México no hay una reglamentación para conciliar el trabajo con la vida familiar. Y esto tiene que ver con que no hay políticas para establecer los horarios flexibles. Aquí es realmente un problema los horarios laborales, ¿no? Son inflexibles. Tampoco hay una política, no hay estrategias para, eh, para fortalecer el trabajo remoto, el home office. Entonces, esta propuesta de una nueva política laboral tendría que considerar esto: las políticas favorables para el horario flexible, el trabajo remoto, pero también voltear a ver el trabajo no remunerado. Las mujeres, y es cuando hablamos que las mujeres realizan la doble y triple jornada laboral. Esto es que llegan de su actividad económica y se integran actividades de trabajo en el hogar, o bien a veces cumplen la tercera jornada, están en actividad económica, posteriormente se pasan a un hospital a visitar a algún familiar enfermo y en tercer momento llegan a la casa a preparar los alimentos del otro día. Y es cuando hablamos de la tercera jornada laboral. Jocelyn, fíjate que te estaba comentando, cuando hablamos de la falta de políticas para conciliar la vida laboral con la vida familiar, te decía, ¿y qué haces tú a esta hora en tu oficina? Pero no respondas porque te tengo la siguiente pregunta. Ya nos has dado elementos, pero quisiera retomar ello y que tú nos abundaras aún más. ¿Cuáles serían como las claves para que las mujeres tengan el éxito como emprendedoras?
Te interrumpo tantito, por favor. Eh, quiero continuar dando estos datos. En general no disponen de tiempo para dedicarlo exclusivamente al trabajo remunerado. Veníamos hablando de las políticas y la... Así entonces, llega tanto trabajo a que las mujeres tienen que realizar tanto trabajo que pareciera que se tiene menos disponibilidad para realizar el trabajo remunerado, porque el trabajo no remunerado abarca más de esas 8 horas de trabajo, de estar en dedicadas al trabajo remunerado. Se hace una segunda y una tercera jornada de trabajo. Además, tenemos que retomar y tenemos que poner el punto, el acento diría más que el punto. No hay un sistema de cuidados, no hay una política que integre los cuidados que requerimos todos y todas. No hay unas políticas de movilidad, por ejemplo, que el transporte sea efectivo para que las mujeres se desplacen de un punto a otro. Y esto les lleva tanto tiempo, porque una mujer en principio se deberá desplazar a su trabajo, al mercado, a la escuela. ¿Cómo inicia el día de las mujeres que son madres? Inician armando el lunch, preparando las mochilas, llevando a los niños a la escuela, se van al trabajo, salen del trabajo, pasan al mandado, pasan por el niño a la escuela, pasan al hospital a ver a la abuela enferma, llegan a la casa a cocinar, llegan a hacer tareas, etcétera, etcétera. Pero retomo, Jocelyn, que estamos aquí. Gracias por permitirme continuar con esta descripción del trabajo no remunerado. Yo soy una estudiosa y una activista por el reconocimiento de la necesidad de que se implemente en México un sistema integral de cuidados. Pero entonces regreso a la pregunta que me hace cosquillitas. Tú tienes una claridad, y lo has explicado, en cuáles son los puntos de éxito para que una mujer emprendedora lo logre. Y yo te pregunto, ¿qué haces tú en tu oficina a esta hora, Jocelyn? Pero entonces, como te lo vengo diciendo, no respondas la pregunta. Lo que te quiero preguntar, lo que te quiero pedir es que nos comentes más puntos, que abundes más en cómo una mujer emprendedora logra el éxito. Sí, te comentaba que hay un tema de confianza, de disciplina, sobre todo también de conocimiento. El conocimiento es poder. Entonces es muy importante que siempre se evalúen opciones y conozcas más sobre los temas que tienen que ver con tu negocio, ¿no? Permisos, legislación, temas financieros, bancarios, qué es lo que te conviene, porque esa clase de decisiones son las que pueden llevar o a la quiebra o al éxito un negocio. El conocimiento absoluto, ¿no? Y estarte preguntando constantemente qué es lo que puedes mejorar de tu negocio. La mejora continua también es una clave importante de que los negocios salgan adelante. Y también medir un tema de la temporalidad, ¿no? O sea, es bueno ser disciplinado y ser constante, pero también hay ocasiones en las que hay que ser realista, ¿no? Y decir, bueno, ¿sabes qué? Esto tiene un plazo de X tiempo y si después de esto no, habrá que modificar la forma en la que estamos haciendo las cosas para ver cómo podemos hacerlo mejor. Esto es muy interesante, fíjate que me hace pensar en en que pareciera que tenemos apegos, ¿no? Tremendos y como que las mujeres no nos deshacemos tan fácil de ciertas situaciones que ya no son beneficiosas. Pero es justo la claridad del asunto, es como tú lo vienes diciendo. Si ya no está funcionando, pues habrá que cambiar, habrá que modificar o habrá que dejarlo. Sí, claro, o sea, los grandes negocios no empezaron siendo los imperios que son desde la primera ocasión, o sea, incluso yo te lo puedo compartir como una experiencia personal. Solefi no es mi primer negocio, he tenido diferentes negocios y no todos han funcionado, pero ha sido una
gran ventaja poder llevarlos a cabo porque todos y cada uno de ellos me ha enseñado algo distinto. Entonces, yo no los veo como una pérdida, sino como el precio de aprender, porque todos los negocios que no funcionan te enseñan algo y no puedes tener la misma conciencia que tienes ahora con esa experiencia. Entonces, siempre es bien importante considerar que las pérdidas, específicamente hablando de los negocios, no son necesariamente una pérdida, sino un aprendizaje. Sí, qué bien. Yo he aprendido un poco que, bueno, me desarrollo en otras áreas Ujú. desarrollo en otras áreas y he aprendido que a veces se gana perdiendo. Claro. Y si Sí, ganas, y lo vemos contigo, ¿no? Tú has ganado, dices, yo he perdido negocios, los he dejado, pero has ganado tanto en experiencia, Jocelyn. sí, claro. A veces me ha tocado convivir con empresas que me dicen, oye, es que he perdido tanto. Y yo, bueno, perdiste dinero, pero ganaste experiencia, ganaste perspectiva, ganaste conocimiento. Y la realidad es que el dinero es algo que puedes volver a generar, ¿no? O sea, pero la experiencia, las situaciones, todo eso, eso se queda contigo. Sí. Bueno, nos queda poco tiempo, pero yo tengo tantas preguntas que quiero hacerte y te voy a lanzar esta. Me gustaría escucharte como especialista. ¿Tú recomendarías a una mujer, digamos, esta mujer está dedicada a los cuidados, ¿no? Ujú, Cuida, se encarga de su vida familiar, de pareja y cuida a su madre. Y ella hace esfuerzos por ahorrar. ujú. Ahorra de aquí, de allá y hace un ahorro. Junta de aquí y de allá y hace el ahorro. Y en tu experiencia, ¿tú recomendarías a esta mujer, digamos que tiene 50 y tantos años, que no tiene seguridad social, ¿no? Ujú, No le espera una pensión y ujú. por parte de su pareja, su marido, pues como que tampoco? ¿Le recomendarías continuar esforzándose en ahorrar o le recomendarías que pasara a otra actividad? ¿Cómo la mirarías o tú qué le aconsejarías para su futuro, digamos, para su futuro inmediato? Sí, es muy importante porque hoy en día ya las nuevas generaciones ya no se preocupan por el tema de los ahorros para el retiro. O sea, y la realidad es que, como tú bien lo mencionas, cada vez el tema de la seguridad social está mucho más reducido para la población en general y específicamente para las mujeres que realizan trabajos no remunerados se vuelve prácticamente imposible. Entonces, mi recomendación como especialista es que si tienen la oportunidad de hacer un ahorro, está fabuloso, siempre y cuando lo cubran bajo el sistema, por lo menos a través de CETES, por ponerte un ejemplo, para cubrir ese dinero de la inflación, ¿no? Porque si no, ese dinero que tú guardas y que tienes bajo el colchón, con el paso del tiempo pierde valor. Entonces, mi sugerencia es buscar la manera a través de instrumentos financieros básicos hacer que ese dinero le genere un rendimiento a futuro. También está la opción de planes de ahorro para el retiro, que hay algunas instituciones que ofrecen planes pues, pequeños que puedes ir pagando de forma mensual para cuando quieras hacer un retiro, que puedas tener algo de ese dinero. Y si no, hay algunas otras opciones para personas que quieren hacer como el tema de su pensión, que son un poco más elaborados para poder pagar como su seguridad social por fuera. También está esa opción. Pero comentándome el tema que me estás poniendo sobre la mesa, sí, mi sugerencia sería que si tienen la opción de ahorrar, sí lo pueden seguir haciendo siempre y cuando sea bajo un instrumento que les permita cubrir ese dinero de pues temas inflacionarios o de entorno a nivel país. Excelente, fíjate que estoy pensando en que planeemos una próxima charla justo con este tema. Por Sí, lo claro. pronto, eh, te- me quisiera cada vez más son la Solefi, ¿no? Son sus actividades como asesores de negocios, asesoras, y ¿qué cómo te pueden consultar nuestras escuchas y hombres y mujeres que nos escuchan, nuestro público?
Sí, claro, o sea, les vamos a dejar ahí el tema de nuestras redes sociales, para que nos puedan escribir. Está el WhatsApp corporativo, nos pueden seguir a través de Facebook o a través de Instagram. En nuestras redes sociales de repente subimos ahí consejos, tips, nos pueden escribir, nos pueden mandar, ahí tenemos también los correos, los teléfonos e incluso visitarnos físicamente. Nuestras oficinas se encuentran en la Ciudad de México. Tenemos clientes de diferentes estados, entonces este tema de la tecnología nos permite mucho acercarnos a personas en diferentes lugares. Entonces, ahorita que mencionaste todo este tema, también es algo que vemos, o sea, asesoramos a personas ya grandes con todo este tema de las pensiones, jubilaciones, temas de seguridad social. Sí es algo que, o sea, sí tenemos también un especialista que se encarga de todo este tema para ver si son aptos, no, qué les sugerimos. Todo eso sí también lo cubrimos. Entonces, sí nos pueden contactar a través de, vamos a dejar por ahí nuestras redes sociales y todos los medios de contacto para que se puedan poner en contacto con nosotros. Sí, las redes sociales de Solefi. Solefi. Sí, también los jóvenes y las jóvenes tendrán que tener como ya esta cultura, ¿no? Esta información y esta cultura de prepararse para tener una seguridad social en el futuro, porque los tiempos han cambiado hoy en día con respecto a este tema de las pensiones. Sí, ya es muy común hoy en día que las nuevas generaciones en lo que menos piensen es en eso, pero la realidad es que nadie tiene el futuro asegurado y siempre es mejor prever tanto en la parte personal como en la parte de los negocios, siempre tener un plan de contingencia que por un tema cultural no se da, o sea, somos como los mexicanos somos el de ya merito, el de ya casi, lo hago al último minuto. Y la realidad es que prever esta clase de cosas sí te da mucha ventaja sobre otras personas cuando lo planeas bien. Claro, hoy en día vemos el gran movimiento social, ¿no? Las grandes movilizaciones en Francia, alegando, peleando, re, reconquistando sus derechos en cuanto a las pensiones. Entonces, sí es importante. El caso de Francia es realmente sorprendente por un lado, pero por otro lado nos da mucho como para aprender, ¿no? Mucho a pensar. Claro. Pues estamos ya cerrando este programa. ¿Quieres hacernos algún comentario final, enviar saludos, hacer alguna recomendación? Jocelyn, adelante. Sí, no, pues nada, agradecerles muchísimo por este espacio, por podernos acercar a tu público. Hay diferentes puntos, como tú mencionas, que son importantes ya profundizar poco a poco y sobre todo que las personas sepan que se pueden acercar a nosotros o a algún otro colega y que sobre todo que pregunten, ¿no? Que vean, que se informen, porque es lo que nosotros hemos notado, ¿no? Por ejemplo, ahorita que es temporada de declaraciones anuales, el 80% de los clientes que se acercan con nosotros asumen que tienen un saldo a favor y no necesariamente. Entonces, es muy importante para mí poder hacer llegar a las personas que siempre es importante entender primero qué estamos haciendo, por qué lo estamos pidiendo, realmente es así, cómo funciona, ¿no? Y entonces una vez que tengamos eso, entonces ya puedes seguir los pasos, ¿no? Pero solo es como el secreto a voces de, oye, yo por ahí me enteré que sí es cierto que devuelven, no, a ver específicamente tu caso y demás, pero sí, es muy importante tener espacios como este para poder justo llegar a otro mood de personas para que sepan que esta clase de asesorías o de cosas pasan, existen y que pueden acercarse a nosotros o a personas que se dedican a esto para que los podamos asesorar, que es importante que pregunten y te digo, agradecerte el espacio y pues sí, ojalá podamos tener futuras charlas sobre otros temas. Muy bien, pues muchas gracias, Jocelyn. Ha sido un placer tenerte aquí. Seguro que te invitaremos próximamente. Esperamos que nos aceptes esta invitación y que sigamos construyendo en esta cultura, ¿no? En la cultura del conocimiento, en la cultura de la previsión, en la cultura también del presente y del futuro. Prevenirnos en este presente y en este futuro, pero igual para establecer un negocio, igual para contar con una seguridad, desarrollar este ámbito para tener una seguridad social propia, etcétera. Pues bienvenida, Jocelyn, a este tu Muchas programa gracias. siempre. Y Gracias.
Pues con gusto. Pues bueno, dejamos este programa aquí por hoy con una atenta invitación a Jocelyn en el futuro próximo. Y recuerden que este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana por www.radiouta.com. Así los domingos también a las 11 de la mañana tenemos en YouTube, en la página de Soror Encuentro Feminista, el video de este programa y de los anteriores. No olviden dejarnos un mensaje y darnos like. Bueno, pues nos despedimos. En la producción técnica, Carla Arredondo, en la edición Paris Paredes y en la voz Toica. Hasta pronto.